Hola a todos, qué gran placer, qué gran privilegio volver a encontrarme con todos ustedes y en este día queremos agradecerle al Padre que nos ha dado la fuerza, la salud para poder una vez más continuar en este hermoso viaje que hemos decidido emprender sobre el libro de Juan. De verdad que hemos tenido unos estudios maravillosos que nos han fortalecido nuestra fe y queremos en este día pues dar inicio y continuar con nuestra lectura acerca de este maravilloso libro de Juan. Verdaderamente no hay ningún desperdicio. Podemos descubrir que Juan tuvo una intención tremenda, maravillosa, en hacer estos escritos para edificar la vida de todos aquellos que pues nos deleitamos en dar lectura a estos libros. Así que queremos darte la bienvenida, agradecer que nos acompañes en este tiempo. Eres tú el invitado, donde sabemos que el Señor hoy tiene una respuesta a tu oración, una respuesta y una estrategia para que puedas caminar en tu propósito y para que sobre todas las cosas mantengas esa firme fe en ese Dios quien te ha respaldado, quien ha sido tremendo en todos los procesos de nuestras vidas. Así que vamos en este tiempo a continuar donde nosotros nos quedamos en la pasada serie de el libro de Juan. Ya hemos caminado el capítulo 1, el capítulo 2 y finalizando en este momento con el capítulo 3 para entrar hoy al capítulo 4. Te invito a que tengas tu Biblia a mano, que prepares tu corazón más que todo para recibir la palabra que el Espíritu Santo ha preparado para todos nosotros. Inmediatamente vamos a dar inicio a esta porción y nos quedamos en Juan capítulo 3 a la altura del verso 31 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que de arriba viene, verso 31, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y yo titulé el tema central en este estudio que vamos a tener y le coloqué ¿qué buscas en el pozo? Este tema va a ir cogiendo sentido a medida que vayamos avanzando en el estudio de estos versículos. Entonces vemos que tenemos que entender que Jesús está sobre todas las cosas. Aquí vamos a ver lo que es la vida en el Espíritu, pero también es importante entender la parte terrenal, porque aunque fuimos engendrados de un Padre Celestial, nosotros fuimos formados desde el vientre de nuestra madre con un milagro celestial, pero fuimos colocados en esta tierra. Entonces tenemos que saber cómo vamos a manejar la parte terrenal de manera que podamos conectar lo terrenal con lo espiritual. Entonces, de la forma como nosotros podemos manejar correctamente los aspectos terrenales en nuestras vidas es manteniéndonos alineados con la palabra del Señor, manteniéndonos alineados con las cosas espirituales. ¿Y quién vino del cielo? Dice aquí en Juan 3:31 que Jesús fue el que vino del cielo. Por lo tanto, Él tiene y sabe la fórmula completa y correcta de cómo nosotros podemos cambiar, cómo vamos a hacer
que lo terrenal se pueda alinear a lo espiritual? Bueno, cuando aprendemos a convivir con Jesús, cuando entendemos que Jesús es el único que nos puede, como Él es el conocedor, como Él es el que ha ido al Padre, Él es el que nos puede conectar esa parte espiritual para que nosotros podamos hacer un excelente trabajo en lo terrenal. Si nosotros tenemos a Jesús y determinamos que el que viene de arriba, que es Jesús, es el centro de nuestra familia, todo va a marchar bien. Cuando tú pones, por ejemplo, en tus finanzas el favor y la gracia es depositada sobre ti cuando tú pones a Jesús como el que va a dirigir todas las decisiones que tú vas a tomar en tu área económica. Entonces, no podemos desconectar una cosa de la otra. Por esto vemos que en este versículo nos habla de que aunque estemos en esta tierra y hablemos de cosas terrenales, nosotros tenemos que conectarnos al que verdaderamente nos lleva al cielo. El verso 32 dice, Juan 3:32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Jesús quiere que afinemos nuestros ojos y nuestra visión para ver y afinar nuestro audio para escuchar lo espiritual. Acá vemos que nuestra visión, que lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos escuchando en esta temporada va a determinar la manera como nosotros aprendemos a manejar lo terrenal. Por lo tanto, mi consejo en este versículo es que también nosotros, así como Jesús vio y escuchó y ha dado testimonio, nosotros tenemos también que escuchar y que nuestra visión esté bien afilada hacia lo espiritual, para que sea lo espiritual que esté sobre todas las áreas de nuestras vidas. Verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Nosotros no tenemos una medida. Cuando Jesús es el centro, el dueño de nuestras decisiones, Él nos llena completamente y nos capacita para nosotros poder enfrentar todo lo que se levante en nuestra contra. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sencillamente, si nosotros creemos en Jesús y depositamos nuestra confianza en Jesús, vamos a tener la vida eterna. El que tiene la vida eterna alcanzó para toda la eternidad lo más importante, en el Espíritu. Terminando estos versículos de Juan capítulo 3, con estos últimos versículos que acabamos de leer, vamos a entrar formalmente a Juan capítulo 4. Y vemos que Juan ahora va a hacer alusión y va a tratar el tema de una mujer que por lo menos en lo personal, para todas las mujeres nos vamos a identificar en la manera como Jesús tiene cuidado de la vida de la mujer. Y Juan enfatiza algo muy importante aquí, el valor que tiene la mujer para Jesús. Uno de sus primeros versículos, porque apenas vamos por el capítulo 4, y quizás Juan pudo haber dejado la historia de la mujer como más adelante, seguir hablando de otras cosas. Pero el discípulo Juan, el discípulo amado, quien escribe este versículo, él quiso apartar esta historia como un antes y un después.
Así que acompáñame en Juan capítulo 4, verso 1. Y es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y el capítulo 4 en el verso 1 en adelante dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Este versículo número 4 es un versículo de rompimiento. Quiere expresar este versículo que lo que tenga que hacer Jesús, lo necesario que Él tenga que hacer para ir a acudir a la necesidad de nosotros, Él lo va a hacer. Los israelitas no se congregaban, ni pasaban, ni hablaban, ni compartían con ningún samaritano. Samaria se parece un poco a lo que es, vamos a poner, el pueblo de Haití y República Dominicana. Es un país que es nuestro país vecino, pero lamentándolo mucho, hay situaciones históricas, situaciones de rechazo, situaciones a nivel cultural, a nivel social, que nos han separado de nuestros hermanos haitianos. Mas, sin embargo, una de las primeras cosas que Jesús hace es romper ese clasismo, romper todo racismo. A Jesús no le agrada la separación, la división. A Jesús no le agrada el clasismo, que una parte sea la que sea merecedora de recibir el favor y la gracia y que otra parte se quede afuera. Entonces había una situación donde Jesús entendió que era necesario llegar a Samaria, pero él era judío y los judíos le era prohibido pasar por Samaria para evitar cualquier choque cultural. Mas, sin embargo, vemos que Jesús decidió seguir hacia adelante, hacia su camino. El verso número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. En ese camino era una tierra muy desértica, estamos hablando de desiertos, y en esa época pues la gente caminaba mucho a pie. Y vemos que Jesús caminó desde el norte donde él se encontraba, de Judea, hasta el centro de Israel para llegar a Samaria. Y evidentemente pues se agotó, tuvo cansancio. Ahí vemos la humanidad de Jesús, de que en un momento determinado el camino fue agotador, quizás se pudo haber deshidratado un poco por todo lo que caminó. Y justamente donde Jesús decide llegar es a donde estaba el pozo de Jacob. Y llegó en una hora un poco complicada. Dice la palabra del Señor que fue en la hora sexta. La hora sexta es, para que podamos entenderla, la 12 del mediodía. Estamos hablando en el momento donde la temperatura estaba muy fuerte, donde arreciaba mucho el calor, donde estaba muy agotante el llegar a este lugar. Mas, sin embargo, Jesús rompió todos los esquemas. Cuando él ve que uno de sus hijos, uno de nosotros, tenemos alguna necesidad, algún momento difícil, lo que él tenga que atravesar por ir
a tratar de traer ese aliento, esa esperanza en nosotros, Él lo va a hacer. Y esto fue lo que precisamente hizo Jesús cuando pensó en que había una necesidad que se iba a aproximar justamente en ese lugar que se llamaba Samaria y justamente en ese pozo que era el pozo de Jacob. A los que le interese más adelante seguir entendiendo un poquito más sobre este pozo de Jacob, pueden buscar en Génesis capítulo 36, 18 al 19 y en Génesis 48 del 21 al 22. Si les interesa conocer un poquito de cómo se originó ese pozo de Jacob, conocer un poquito más sobre ese lugar, lo pueden buscar en estos versículos que le acabo de mencionar. Vemos que en el verso número 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bien, la Biblia no describe el nombre de esta mujer, solamente dice que la mujer pertenecía a Samaria. Tampoco la Biblia habla específicamente de por qué justamente a esa hora de las 12 del día esta mujer iba a hacer una labor que era una costumbre que le correspondía a las mujeres de esa época. Saben que toda cultura tiene sus normas y las normas en esa cultura de los samaritanos era que las mujeres eran las que hacían ese trabajo de ir a buscar agua a el pozo y llevarlo a su casa. Con esa agua se cocinaban, con esa agua se lavaban, con esa agua hacían todos sus quehaceres y la mujer era la que hacía este tipo de trabajos. Y ha de suponerse que nosotros las mujeres siempre estamos buscando cuidar quizás nuestra piel, cuidar un poquito, cuidarnos un poco del sol. Ha de suponerse que no era habitual que ella le tocara a esta mujer samaritana ir al mediodía a recoger aquella agua, ir al pozo. Entonces, aunque la Biblia no da un detalle firme, pero podemos entender que alguna situación a nivel social esta mujer estaba atravesando que le impedía el poder ir en otros horarios, porque caramba, si tú estás en un desierto, lo lógico es que vas a ir a buscar esa agua o muy tempranito en la mañana cuando todavía el sol no ha salido o al terminar el día que el sol se ha ocultado. Pero ella estaba, lo que podemos concluir, pasando por una situación social donde ella no quería ser vista absolutamente por nadie. Esta mujer tenía un currículo no muy decoroso. Vemos que la Biblia habla de ella, de que ella tenía 5 matrimonios, es decir, se casó 5 veces y 5 veces se divorció, ¿verdad? Porque para poder casarse con el segundo, con el tercero, el cuarto y el quinto, era necesario que ella haya pasado por el divorcio. Y adicional, tenía una sexta pareja, pero en unión libre. Dice acá que ella no se había casado con esa última pareja. Entonces, esta muchacha era una mujer que amenazaba a todas las mujeres. Y entiendo que ella, para evitar cualquier roce con cualquiera de esas mujeres que iban temprano a recoger el agua o que iban al final a recoger el agua, ella entonces decidió hacer ese quehacer de buscar agua al pozo al mediodía. Entonces Jesús le dice una palabra muy interesante, le dice, dame de beber. En ese tiempo no era una cultura que ningún hombre israelita
ningún rabí podía hablar y mucho menos preguntarle absolutamente nada a ninguna mujer, al menos que esa mujer no estuviera al lado de su esposo. Si el hombre no estaba, entonces nadie podía hablar contigo, y mucho menos un judío hablando con una samaritana. De manera que ahí vemos que Jesús, entonces, ella no tenía, la mujer samaritana, ningún requisito para merecer que Jesús hablara con ella. Pero vemos a un Jesús que su misericordia, su favor y el anhelo de él poder traer salvación a esta mujer lo movió a una esfera que él no llevó ningún requisito. No le importó que esta mujer no estuviera con su pareja ahí al lado, y aún así le habló. No le importó que esta mujer fuera samaritana y que no se llevaba, y que había un clasismo y una separación de 700 años atrás. Jesús vino a romper una enemistad que estaba entre los israelitas y los samaritanos desde hace unos 700 años atrás, y en cuestión de minutos él fue capaz de hacer un rompimiento de esa situación que estaba amenazando en contra de la unidad. Entonces le dice: dame de beber. Cuando Jesús le dice esta palabra a esta mujer quedó impactada, porque yo veo que Dios preparó un escenario único y un encuentro personal con esta mujer, la cual en ese horario no menciona que había más personas presentes. Estaba solamente ella con su cántaro tratando de buscar agua, y Jesús, que se le presentó en el horario donde ella quería ocultar sus flaquezas. Y muchas veces a nosotras las mujeres nos pasa que cuando estamos en un proceso de vergüenza, cuando estamos en un proceso que no tenemos lo que socialmente deberíamos tener, lo que la sociedad en el país o en la cultura que nos ha tocado vivir, tiene, como vamos a decir, un listado organizado donde entiende esta cultura que nosotras las mujeres tenemos que tener X y cuáles cosas. Por ejemplo, en nuestro país, un país todavía en vía de desarrollo, con una mente todavía cerrada, nosotros tenemos y entendemos que una mujer, después que pasa de X edad, de 30 años, ya se quedó atrás. Mas, sin embargo, en otras culturas como España, otros países europeos, una mujer con 30 años es donde empieza a vivir, es donde empieza a conocer, y vienen a casarse 40, 45 años. Todo depende de la cultura. Entonces, muchas veces nos pasa que nosotras las mujeres nos dejamos llevar de todos estos paradigmas que nos dicta la sociedad, y nos sentimos, al menos nos sentimos que no queremos enrostrar mucho nuestra o exponer mucho nuestra vida, porque entendemos que no está completa o no ha sido llenado cualquiera de esos requisitos que la sociedad nos impone. Si no nos hemos casado, nos sentimos que ya estamos quedadas. Si por alguna razón nosotras no podemos conseguir una buena economía, nos sentimos rezagadas. Y Jesús ve la necesidad de esta mujer samaritana, que se encontraba en la peor condición de su vida, como quizás muchas de nosotras las mujeres, o como quizás muchos de los hombres que también están aquí conectados, entienden que hay situaciones en su vida que no han podido ser edificados todavía, que no han podido completar. Mas, sin embargo, me gusta porque Jesús se presenta en el lugar de nuestra vergüenza. Jesús se presenta cuando cuando nosotros no queremos que nadie nos ve. Ahí está Jesucristo, haciéndonos entender que nuestras situaciones y nuestras emociones y cualquier
proceso emocional que nosotros estamos pasando, para Él es importante. Vemos a un Jesús que ve la necesidad, la soledad, la angustia que estaba pasando esta mujer, que tenía que utilizar las horas más difíciles de su vida, donde le tocó una carga muy difícil. Mas, sin embargo, Jesús estaba ahí pendiente de cómo iba a suplir la necesidad, cómo iba a hacer que esta mujer pudiera acercarse de una manera a una gran bendición que Él le tenía guardada, porque cuando tú entiendes que no ha llegado tu tiempo, es cuando Jesús se presenta sorpresivamente, porque Jesús le gusta darnos sorpresa y a veces nosotras no queremos dejarnos sorprender por Dios. Él está trabajando, Él está obrando en medio de tu necesidad, en medio de tu soledad, en medio de cuando tú entiendes que todavía tú no tienes lo que tú necesitas o lo que la sociedad entiende que tú debes tener. Y vemos aquí que Jesús le dice como manera de introducción, dame de beber. En el verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando la mujer es sorprendida, que esto fue un choque para ella, el que un hombre siendo judío, un hombre siendo rabí, le hablara, se dirigiera a ella no lo creía. Ella estaba impactada. Ella decía, pero es que no es posible que tú, siendo un judío, que tú, conociendo la situación que hay entre los samaritanos y nosotros los judíos, tú me estés pidiendo a mí agua de beber. Y esto nos indica que nosotros muchas veces tenemos cuestionamientos. Nosotros siempre tenemos dudas de la manera como Jesús quiere hacer su obra en medio de nosotros. Cuando Jesús tiene un plan, Él nos va a revelar poco a poco cómo es que Él va a ejecutar su plan con nosotros. Pero muchas veces la duda en nosotros nos hace impedir que eso que nos está pidiendo, que nos está pidiendo Dios para traer solución, porque todo lo que Él te pide no es para quitártelo, es para multiplicártelo, es para traerte la solución que tú estás esperando. Y vemos que aunque ella estaba en shock, entró en ese cuestionamiento, en esa duda. Y el Señor quiere hoy tratar con nosotros sobre la duda, quitar en nosotros todo lo que quiera impedir que nosotros podamos entregarle al Señor nuestra situación. Porque aunque queramos escondernos, aunque queramos que la sociedad no nos vea, aunque no queremos publicar las situaciones que nosotros en nuestro lugar secreto, en la oscuridad tenebrosa, en esos momentos de soledad, en esos momentos de tristeza, aunque nosotros no queremos revelar estas situaciones, Dios permite esos momentos donde nos podamos encontrar con Él, para que Él pueda sanar en nosotros la dificultad. Entonces vemos que a pesar de esa división cultural, a pesar de que esta mujer no cumplía ninguno de los requisitos, Jesús rompió cualquier estereotipo y le responde de la siguiente manera. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es lo que quiere Jesús entregarnos hoy, agua viva, porque Él sabe que lo que hemos estado afrontando en esta temporada, en lo que va del año, Él sabe que han sido situaciones que nos han avergonzado,
son situaciones que nos han llenado de temor. Hemos atravesado momentos de mucha incertidumbre. Hemos visto cómo la salud nuestra atenta cada vez que nosotros salimos de la puerta de nuestra casa. Pero Él quiere que nosotros le entreguemos esos momentos de dificultad, esos momentos de debilidad, esas situaciones donde tenemos mucho temor, donde tenemos mucho miedo, donde no sabemos qué vamos a hacer. Él quiere precisamente, eso es lo que Él nos pide. Y Él te dice, entrégame, dámelo. Dame eso que te preocupa. Entrégame esa situación que tú tienes en el banco. Entrégame esa situación que tú tienes en tu hogar, en tu casa. Esa situación de parálisis. Esa situación que tú tienes de salud. Ese problema en tus finanzas, ese problema en tu ministerio, ese problema con tus hijos, cualquier situación que tú tengas, Jesús te dice hoy, dame, entrégame, entrégame. Porque cuando Él te pide, vas a darte cuenta que lo único que va a hacer es entregarnos vida. Si nosotros conociéramos el don de Dios, si verdaderamente supiéramos el regalo que representa su llamado en nuestras vidas, y quién es el que me dice, dame de beber, si de verdad nosotros lo supiéramos, tú le pedirías, y sabe lo que Él nos va a entregar, agua de vida. Él va a entregarnos vida, Él nos va a entregar salud, Él nos va a entregar multiplicación. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo nos ha puesto un panorama y un pensamiento contrario. Nos ha hecho sentir el calor del desierto, nos ha hecho sentir que nosotros no vamos a poder, que nosotros no vamos a poder llegar. El enemigo lo que nos muestra es las dificultades, todo lo que hemos tenido que sufrir, todas las humillaciones que hemos tenido que pasar, que atravesar. Esto es lo que el enemigo nos está mostrando. Mas sin embargo, Jesús nos quiere mostrar que detrás de todo eso, Él puede entregarnos vida, Él puede darnos esperanza, Él puede cambiar la circunstancia en la que nosotros nos encontramos en este día. Yo no sé cuál es tu situación. Yo lo que sé que cualquiera que sea tu situación, tú puedes venir hoy a Jesús y entender que el don de Dios te está llamando, que el don de Dios está contigo hoy y que Él ha interrumpido ese lugar donde tú quieres estar solo, donde tú no quieres que nadie te hable, donde tú no quieres que nadie te pregunte, donde tú no quieres dar detalles de cosas que no han ocurrido en tu vida. Hoy Jesús se va a intervenir, va a involucrarse en esas áreas donde nosotros no queremos ser vistos por nadie. Y vemos acá que cuando Jesús le dice, y te daría agua de vida, en el verso 11, la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿De dónde? Una pregunta que siempre nosotros nos hacemos. ¿De dónde vendrá mi provisión? ¿Cómo será posible que mi familia completa le va a servir al Señor? ¿Cuándo es que mi familia dejará de ser una vergüenza? ¿Cuándo mi familia conocerá del verdadero Dios? Y siempre andamos con esta cuestionante, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el verso 11 vemos lo que caracteriza muchas veces nuestras vidas. Y es que nosotros entendemos que Dios no tiene cómo sacar la solución a nuestra circunstancia. Es que vemos a un Dios pequeño, es que vemos a un Dios sanarnos, vemos a un Dios que no es capaz de cumplir sus promesas, lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, con nuestra casa, con nuestra finanza. Y al ver a ese Dios en esa magnitud, entonces lo que hacemos es
retroceder nuestra bendición. Vemos como esta mujer, cuyo nombre es conocido, dice: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y Dios, Jesús, no quiere que hoy nosotros le preguntemos que de dónde va a venir. Él quiere que confiemos y que creamos que si Él nos está pidiendo que le demos, es porque Él nos quiere multiplicar. Él te está pidiendo tu familia, entrégale tu familia. No hagas el papel tú del Espíritu Santo, deja que Jesús obre, porque Él lo va a hacer de mejor manera. Entrégale ese carácter difícil de cualquier miembro de tu casa, aquellos que son difíciles, que tú tienes que lidiar con ellos, que convivir con esos temperamentos. Entrégaselo a Jesús. Y no te preguntes que cómo Dios lo va a hacer. Tampoco te preguntes cuándo lo va a hacer, porque Él tiene el modo. Él es el que ha despertado en nosotros la necesidad. Él ha sido el que ha desviado su camino, porque Él tenía un propósito de ir a un lugar, pero antes de llegar a ese lugar Él dijo: es necesario pasar por Samaria. Por eso es necesario hoy que Jesús pase por nosotros. Y hoy el Señor nos dice: que tú estás buscando en el pozo. ¿Qué está representando el pozo en tu vida? El pozo en nuestra vida puede representar nuestra necesidad. ¿Qué está representando? Quizás has pasado un periodo de mucha limitante, de mucha estrechez, y te sientes ahogado, te sientes que ya no puedes con tus propias fuerzas. Entonces Jesús te dice hoy: dame de beber. Entrégale todas tus cargas a Jesús. Él ha venido en tu hora difícil, cuando tú creías que nadie se acordaba de ti, cuando tú pensabas que te iban a cerrar esa puerta, que el banco ya no te iba a llamar, que cuando tú pensabas que ya te ibas a quedar sin ese trabajo, cuando tú pensabas que te ibas a quedar sin casarte, cuando tú pensabas que ibas a quedarte sin tu economía, sin tus hijos, es cuando Jesús viene a favor de nosotros y llega en la hora cuando nosotros no lo estamos esperando. Porque a veces nosotros creemos que Jesús tiene que llegar en un determinado momento, pero Jesús interrumpe nuestros planes, interrumpe nuestros proyectos para Él glorificarse, para que nosotros podamos entender que la solución solamente la tiene Jesús. Y vemos a un Jesús que, a pesar de que tuvo que romper tantas limitantes, estuvo allí dispuesto a levantar la estima de esta mujer que estaba en el suelo, que estaba derrotada, que ya no tenía fuerza, que ya no tenía dónde más ir. Y ese pozo, hoy tú tienes que saber qué representa, cuál es el pozo donde tú tienes que ir a sacar esa agua. Y ese pozo que nosotros muchas veces en lo terrenal tratamos de buscar para saciarnos, por un momento puede resolver una necesidad, pero el único que llena para siempre nuestra necesidad es Jesucristo, cuando tomamos de Él el agua viva. Entrégale tu agua natural, entrégale lo que Él te está pidiendo, aquello que tú entiendes que para ti es imprescindible, como tu trabajo, como tu soltería, como tu economía, como tu familia, como tus hijos, tu esposo. Entrégale a todas aquellas cosas que tú encuentras que han sido de limitación en tu vida, para que entonces pueda llegar a ti esa agua de vida, donde tú no vas a tener que volver nunca más al pozo. El Señor no quiere que nosotros estemos esclavizados toda una vida yendo a un pozo en un horario donde no queremos que otros puedan reconocernos. Él quiere darnos una agua que nos sacie de tal manera que nunca más tengamos más esa necesidad.
Para Dios no hay nada imposible. Nosotros siempre estamos pensando en lo terrenal, cuando Dios no solamente te quiere suplir en lo material, porque lo material es importante y de hecho es tan importante que el mismo Jesús pide de beber porque él sentía sed, pero no es tan importante como debe ser lo espiritual en nosotros. Vamos al verso número 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esto le pregunta la mujer de Samaria. Recuérdense que los samaritanos eran una liga entre israelitas judíos y personas que vinieron nómadas de otras partes, de otros lugares. O sea, ellos no eran puros. Mas, sin embargo, sí conocían las leyes judías, sí conocían, me supongo que el padre, la madre de esta mujer samaritana le enseñó lo que era la adoración y lo que le enseñó la historia de Jacob cuando hizo ese pozo. Entonces, el Dios que respaldó a Jacob, como dice en el verso 12, que le dio de beber a Jacob, y no solamente a él, sino que de ese pozo pudo beber los hijos y los ganados de Jacob. Es el mismo Dios que estaba visitando a la mujer samaritana para decirle que no solamente Jacob pudo ser provisto de todas sus necesidades a través de ese pozo, sino que ahora mismo la esencia, la vida de Dios encarnada en Jesucristo estaba allí presente para mostrarle que él era mayor que ese mismo pozo de Jacob. Que si ella había visto y había escuchado las grandes cosas que pasaron en la vida de Jacob, cómo Jacob fue suplido, cómo Jacob no tuvo ninguna necesidad, sino que fue riquísimo, que Dios lo bendijo, que sus ganados, sus hijos fueron benditos en toda la tierra. Asimismo, ese mismo Dios que estuvo con Jacob le estaba visitando a ella, porque eso hace Jesús con nosotros. Él nos visita y nos dice: yo no solamente quiero que tú veas al Dios de Jacob, yo no solamente quiero que tú te convenza de que yo pude proveerle y darle de comer y darle de beber a Jacob y multiplicarlo y bendecirlo en una tierra que no era su tierra. Yo también quiero enseñarte a ti hoy que me escuchas, que también yo voy a multiplicarte a ti, que también yo voy a traer sustento. Y el sustento no solamente es para ti, el sustento es para tu familia, el sustento también es para tu ganado. ¿Qué representa el ganado? También tu economía. Viene sustento de parte de Jesús para la vida de nosotros. Viene provisión. Y viene sobre todo el agua de vida, no solamente en lo material, en lo terrenal. Él también está interesado en que nosotros podamos estar completo en lo espiritual. Entonces, ella tenía una idea de cuál era ese Dios de Jacob, cuál era ese Dios que le traía provisión a Jacob. Pero ella no estaba muy clara de que ese mismo Dios estaba visitándola en el momento ideal, en el momento crucial de su vida, cuando ya ella no tenía fuerzas para seguir hacia adelante. Y en el verso número 13 Jesús le dice: respondió Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿sabes qué? Volverá a tener sed. Es así. Vamos a tener todas las bendiciones terrenales que Dios nos permite tener en esta tierra, pero todas nos van a llevar a un límite. Vemos que esta mujer tuvo 5 matrimonios. El primer matrimonio no fue suficiente,
se divorció y pensó, bueno, si tengo un segundo matrimonio, seré una mujer feliz, seré una mujer plena. Y nos damos cuenta que tampoco el segundo matrimonio la llenó, el segundo matrimonio no fue lo que sació su alma, por eso tuvo que tener un tercer matrimonio, un cuarto, un quinto matrimonio. Y aún ese quinto salió divorciada. Y luego tuvo un sexto que ya era en una unión libre, que la Biblia no registra de que ella estaba casada con ese sexto. Imagínense que en este tiempo todavía eso es un poco alarmante. Saber que una mujer ya tiene 5 matrimonios y un sexto en unión libre. Imagínense lo que fue entonces en aquella época. Por lo tanto, esta era una mujer de dudosa reputación para la sociedad de ese momento. Entonces, claro que vamos a volver a tener sed, porque es que nosotros no podemos buscar la estabilidad emocional en nada material en esta tierra. Si Dios te da tu esposo, gózate con tu esposo, y al esposo gózate con la mujer de tu juventud. Pero no vayas a pensar que porque tú tengas tu esposa o tú tengas tu esposo, ya tu vida es una vida plena. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que luego que tienes el esposo, ya esa necesidad pasa a otro plano. Si Dios te ha dado tus hijos, administralo completamente. Sé ejemplo de padre, de madre para esos hijos que Dios te ha dado. Pero te darás cuenta que ya después que tienes los hijos, no son el todo para tu vida. Hay cosas que nunca van a ser saciadas y todo lo que es terrenal en esta tierra no va a traer la saciedad completa. Ni el mejor trabajo que tú tengas, ni la mejor ropa. Las mujeres nos ponemos una ropa con mucho anhelo el primer día que la compramos y después puede ser que pasen no sé ni cuánto tiempo ahí en el closet. ¿Por qué? Porque todo lo terrenal no trae saciedad. Podemos estar cómodos, bien, nos podemos sentir bien con una casa, un vehículo. Es maravilloso poder tener provisión económica, un buen dinero en el banco. Podemos estar viajando, podemos estar disfrutando, yendo a vacaciones, podemos tener los mejores calzados, podemos tener los amigos más especiales, pero nada de esto nos puede llenar a plenitud. Volveremos a tener sed. Nos damos cuenta que esta mujer estuvo mucho tiempo tratando de buscar cómo iba a ser saciada, cómo iba a poder ella llenar el vacío de su corazón. Y nos damos cuenta que a pesar de que lo buscaba en diferentes hombres, esta mujer samaritana no logró a sentir esa saciedad hasta que Jesús no le dio de beber el agua de vida, esa agua que salta, esa fuente inagotable. Y lo terrenal en nuestras vidas cobra valor cuando nosotros recibimos de esa agua viva. Es allí cuando entonces disfrutamos lo que es el verdadero matrimonio, cuando tenemos la fuente de agua viva, cuando queremos que Él sea el centro y el dueño de nuestra familia. Ahí es cuando nosotros disfrutamos de ese trabajo, cuando cumplimos el propósito, cuando utilizamos ese trabajo como un medio para nosotros ser un campo misionero, para nosotros ser de edificación a ese lugar donde nos ha tocado pasar la mayor temporada del año la pasamos en nuestro trabajo. Por eso nosotros tenemos que entender el valor que tiene lo terrenal en nosotros. Ahora tenemos que conducirlo y alinearlo a lo espiritual. ¿Para qué? Para entender que no son esas cosas las que nos llenan, que no es la familia la que nos llena, que no es el tener tantas cosas las que nos llenan. El único que nos llena es tomar de esa agua, como dice
volverás a tener sed si sigues bebiendo de lo terrenal. Verso 14, más, diga conmigo, más. El que bebiere del agua que yo le daré, el que toma la parte espiritual, el que toma de la fuente de agua de vida, dice que no tendrá sed jamás. No es que no va a tener sed ahorita o mañana, es que jamás tendrá sed. Es que va a venir la situación difícil. En lo terrenal se van a venir las dificultades. Va a venir los problemas matrimoniales, van a venir los problemas económicos, va a venir la situación mundial, la situación de salud como la que estamos pasando, pero no vamos a tener ese vacío. ¿Por qué? Porque hemos bebido, si tomamos y bebemos de esa agua que solamente Jesús nos puede dar, dice aquí su palabra que no tendremos sed jamás, jamás, nunca más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y por eso usted ve a esos hijos agradecidos de Dios que saltan en tiempos donde la gente está pasando por momentos de turbación. Estamos en alegría, estamos en gozo, estamos adorando, estamos profetizando, estamos declarando palabra de fe, donde personas en esta temporada, como vimos en la noticia de ese empleado que se lanzó del piso 14 del Guacalito, quién sabe todas las situaciones que este muchacho había tratado de buscar una fuente que lo llenara, y la única solución que el enemigo le puso fue que se lanzara de ese piso número 14. Mas sin embargo, tú que has bebido de esa agua que Jesús es el único que nos la da, dice aquí que no tendremos sed jamás, que puede venir la situación. Quizás podemos tener hasta más problemas que ese muchacho que se lanzó del 14 piso. Mas sin embargo, como nosotros nos estamos alimentando de la fuente que viene del cielo, esto nos ha dado una fuerza y una energía que asimismo nosotros brincamos, como dice aquí, fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y en este camino es donde nosotros estamos conectados a esa fuente que salta para vida eterna. Es un tiempo donde nosotros no entendemos lo que está pasando, pero estamos siendo alimentados por esa fuente de vida, y solamente Jesús llena el vacío inexistente que hay y las preguntas que existen en esta temporada. Cuántas cuestionantes y cuántos pensamientos negativos el enemigo quiere traernos en este tiempo, que prácticamente nos quiere hacer sentir que hemos perdido todo un año. Mas sin embargo, el que está conectado a esa fuente está saltando, está siendo vivificado, siendo llenado por su presencia. Y el verso 15, mire qué decisión más inteligente tomó la mujer samaritana, y es la decisión que tú y yo hoy debemos tomar. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aleluya, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hoy tomemos esta misma decisión que tomó esta mujer, que tú le digas hoy: dame esa agua. Yo te invito en esta noche, ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos delante del Señor y dile estas palabras que le dijo la mujer samaritana: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Sé tú mi fuente. Dile al Señor hoy: sé tú mi fuente. Yo no quiero estar vacía teniendo a un Dios que me quiere dar agua de vida. Recibe en esta noche el agua de vida. Recibe en este tiempo la paz que tu alma necesita.
Y todo aquello que te hace divagar y buscar donde no hay, hoy el Señor no solamente quita tu sed, sino que también te dice, no volverás al lugar de tu necesidad. No volverás a ser avergonzada nunca más, hijita del Señor. Yo te bendigo con paz. Yo te bendigo con fe, con esa fuente de esperanza viva. Recibe esa agua que nunca más se acabará. Para ti, para tu casa, para tu familia, para todo lo que el Señor te ha entregado en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.